el lugar de la fuente de agua, ¿no es cierto? Que es fundamental que las abejas encuentren dentro de este radio una fuente abundante de agua y de buena calidad, si no, digamos, se va a complicar mucho también la producción. Por ahí hacemos hincapié en el néctar, pero, con el néctar y en el polen, pero el agua también es muy, muy importante. Bueno, El estamos agua acá. tiene que estar a no más de 600 metros de la colmena. No hace falta que esté en el propio apiario, pero no tiene que estar a más de 600, 700, cuando mucho, de la colmena. No hace falta que esté en el mismo apiario, pero sí que tengan acceso a calidad y cantidad en ese radio, no más de 600 metros. Tendría que estar por acá. Si fuera para los dos apiarios, tendría que estar en esta zona. Ajá. Hay 800 metros, Y digamos. puede que en ese campo haya bebedero, si es un campo ganadero y tiene bebedero, no hay problema, generalmente está que se provee el agua, y si no, hay que dársela. Sí, bien. Bueno, bueno, seguimos con este método de la evaluación, digamos, de cuáles son los recursos que van a disponer las abejas, y pasamos a ver las épocas de floraciones de las especies que relevamos en el monte, ¿no es cierto? La del alfalfa es bastante más simple, después hacemos una mención de eso. Lo que tenemos, en definitiva, y hasta ahora, es el listado de las especies que hay y la frecuencia en la que se encuentran por hectárea, o la cantidad de plantas por hectárea. Agregamos a la lista una columna donde anotamos el aporte que me hace esa especie. En este ejemplo anotamos los algarrobos y el aporte que hacen es de néctar y polen. Y acá ponemos los meses del año, empezando en el mes de julio, que podría considerarse que empieza, digamos, el año productivo. Dividimos semanalmente para tener un dato por semana y anotamos, vamos a anotar o vamos a marcar la época en que florecen esa especie en el lugar en donde estamos, ¿sí? Este es un dato que podemos obtener de la bibliografía, o también es un dato que podemos tener de conocimiento, digamos, nuestro de la zona, o de gente o de otros apicultores, digamos, que tengan colmenas ahí, que me puedan decir en qué época florecen los algarrobos en ese lugar. Y asignamos un valor de 1, 2, 3 y 4 a, digamos, para tratar de cuantificar cómo va la floración de esa especie. El 1 sería un inicio de floración, ¿sí? En donde tengo un 25% de floración. El 2 sería un 50%, el 3, que no está, sería un 75%, y el 4 sería plena floración para esa especie. Entonces lo que hacemos acá es, digamos, comenzar como escalonadamente. En la primera semana de octubre comienzan a florecer los algarrobos, la segunda semana estoy en un 50% de floración. En estas 3 semanas siguientes estamos en plena floración, y después decrece también gradualmente con un 50% de floración, un 25%, y después termina la floración de esos algarrobos. Entonces esto me da una idea de que empieza levemente, tiene un máximo, y después decrece la floración del algarrobo, ¿sí? Este mismo procedimiento lo hago para el resto de las especies vegetales que tengo, y esta me queda así la tabla completa, ¿sí? En donde los algarrobos, que aportan néctar y polen, comienzan a florecer en la primera semana de octubre, tienen en estas 3 semanas el máximo de floración, y termina en la tercera semana de noviembre, y ya en la cuarta ya no tengo aporte de néctar de los algarrobos. Esto obviamente es estimativo, puede cambiar de año a año, un año puede florecer antes o un poco más tarde, un año puede no florecer alguna especie por una condición climática particular que se dé. Eso es algo que se va llenando con los años, digamos, y se van teniendo curvas estimativas, ¿cierto? Para la segunda especie, que serían los espinillos, ¿sí? Que producen un aporte de polen, florecen antes que los algarrobos. Tenemos la última semana de julio con un inicio de floración, plena floración acá a mediados de agosto, bueno, y termina de florecer en septiembre. Y así voy llenando semana por semana las distintas especies con sus aportes.
Y acá está la alfalfa, al último, ¿sí? En donde consideramos, le damos un valor de 1, de 2 y de 3 en octubre, y acá se corta de golpe. ¿Por qué no decrece esto? Porque la alfalfa cuando digamos está, depende del manejo que se haga en ese campo, ¿no es cierto? Pero cuando está comenzando a florecer o cuando está en un 10 o un 15% de floración, la cortan, ¿sí? En general no se pastorea a campo, entonces termina de golpe, digamos, el aporte de esa alfalfa. Acá volvería a aportar y se vuelve a terminar de golpe y acá lo mismo, ¿sí? Damos cuatro ciclos de floraciones a lo largo del año. En esta columna que está en rojo, abajo, corresponde a la suma, ¿sí? Por ejemplo, la primera semana de octubre tengo 1 del algarrobo, 4 del chañar, serían 5, 2 del garabato, 7, un 1 que me aporta el palo amarillo, 8, y el 1 que me aporta la tusca, 9. Tengo para la primera semana de octubre un valor de 9, que se va a ver reflejado, están un poquito corridas las curvas, a principios de octubre, y el valor de 9 estará por acá. ¿Sí? Esta es la fila que graficamos, la fila de los totales, ¿sí? Y acá me da una idea de cómo van apareciendo y subiendo y bajando, digamos, los aportes de néctar y de polen a lo largo del año. Y ya vemos que no es una oferta uniforme, sino que tiene subidas y bajadas, tiene un aporte grande acá a finales de octubre, principios de noviembre, sería el mayor aporte en esa zona, ¿sí? Y algunos picos interesantes, como podría ser este también, para ya preparar las colmenas para el otoño, después de la cosecha. Estos son los picos correspondientes al alfa, ¿sí? Este sería un pico en donde incide el aporte de los espinillos y el moradillo, que sería una buena oportunidad para hacer crecer las colmenas a la salida del invierno. Habría que ver qué medida de manejo se toma acá para poder llegar con las colmenas con mucha población a aprovechar este pico grande de floraciones que tengo en octubre y noviembre. Séptimo paso, digamos, paso de este método, sería determinar lo que llamamos nosotros especies líderes dentro del listado este listado de especies que tenemos. ¿Cuáles son las especies líderes? Llamamos una especie líder una especie que, por su característica, digamos, de aportar miel y polen, o uno de los dos, digamos, en realidad néctar y polen, por su capacidad de aportar y por la frecuencia que tengo, la cantidad de plantas que tenga por hectárea, son especies que me pueden llegar a dar o a brindar una campaña, ¿sí? Eso es lo que llamamos especie líder, y como tenemos como ejemplo para el monte, algarrobo, chañar, palo amarillo, chilca, palma, ¿sí? Y como especies líderes de pradera, si las tengo en cantidad, digamos, puede ser la alfalfa, el melilotus, los otros tréboles, colza, girasol, ¿sí? Que si los tengo en cantidad me pueden llegar a dar una campaña. Y después tenemos lo que llamamos especies acompañantes, que son otras especies, que brindan, tienen un buen aporte de recursos, pero, digamos, no son suficientes para darme una campaña, sino que me pueden llegar a ayudar en estos baches, ¿sí? Donde no tenga, o en esta salida del invierno, ¿sí? Me pueden ayudar las especies acompañantes para hacer crecer las colmenas y llegar con cantidad de abejas a la floración de las especies líderes, ¿sí? Las especies acompañantes son estratégicas en una cadena de floraciones, aunque estén en una menor densidad. Como ejemplos para especies acompañantes de monte, los espinillos, moradillos, piquillín, palta o carne gorda, jarilla, ¿sí? Y como especies acompañantes de pradera o de estructura de pradera, asteráceas, brasicáceas, cardos, melilotus, si no es un lote, si el melilotus es el melilotus simplemente que crece al borde de los alambrados, puede ser una buena especie acompañante. El palo amarillo también podría ser una especie acompañante.
Bueno, y acá, como último paso, digamos, es sistematizar y ver que analizar, digamos, la información o toda esta información que obtuvimos con este método y ver qué medidas de manejo puedo llegar a tomar con esto. Lo que marcamos acá con las dos flechas verdes son dos picos importantes de floraciones, por ahí podríamos marcar este también. Importante para que este pico sería importante para saber, digamos, que me va a ayudar a salir el invierno. Es un pico de un aporte de polen importante, ¿sí? Que me puede servir para iniciar el crecimiento de las colmenas, para poder hacer crecer las colmenas, para tener colmenas grandes en este pico. Si mi objetivo productivo es producir la miel, bueno, llegar con colmenas grandes acá para poder aprovechar esta oferta de miel. Si yo no tuviera esto, si este pico no tuviera esta curva creciera así, no voy a llegar con las colmenas digamos, con los 10 cuadros cubiertos con abejas para aprovechar esta floración grande. Y marcamos los dos baches también, este bache en donde yo tendría que, podría llegar a hacer algún aporte de algún suplemento energético o proteico para que no se frenen las colmenas, ¿sí? Para que continúen creciendo y llegar con una colmena más fuerte acá. Y acá podría, o sea, tengo un bache también donde podría intervenir para ir preparando las colmenas para el invierno, ¿sí? La salida de invierno, o si quiero hacer núcleos de fines de temporada, a ver qué puedo hacer acá para que las colmenas no se achiquen tanto. Bueno, y por último, y les va a quedar en el PDF que vamos a subir después, un resumen de los pasos, de los 8 pasos utilizados para hacer la valoración esta del área de pecorio.